da el partido por perdido. Como Bolso me pasó una vez, no y bueno, podríamos empezar. Como me gustaría hacer un par de aclaraciones para el comienzo. La primera es que tenemos que tomar esta reunión como una reunión de compañeros, o sea, tanto ustedes como participantes como yo como invitado tenemos la misma preocupación, o sea, somos militantes de la lucha por la superación de la explotación y de la dominación. A mí me tocó hoy este papel de exponer y la segunda aclaración es que si quieren tener una versión ordenada, sistemática del tratamiento del tema, eso es lo que traté de hacer en el material que se repartió. Material que comienza diciendo que va a ser una versión inevitablemente esquemática, porque me toca transitar por más de un siglo de evolución histórica del capitalismo en unas pocas páginas o en unos pocos minutos de esta reunión. O sea que tanto el documento que se repartió como mi participación en esta reunión va a ser básicamente utilizando algunos esquemas que no dan cuenta de todo el proceso histórico y cómo se fueron generando y concatenando los distintos hechos. Y finalmente, si estamos reunidos, creo que tenemos que aprovechar la oportunidad para intercambiar, para dialogar, de modo que los invito a que en cualquier momento de la exposición que quieran hacer un comentario, ya sea para discrepar, para agregar, para hacer una pregunta o cualquier otro motivo que se les ocurra para intervenir, levantan la mano y damos la participación. Porque eso puede generar cierto desorden, pero creo que es más útil tener una presentación del tema relativamente desordenada, pero más viva, más dialogada, cuando tenemos como respaldo ese material donde cada uno lo puede leer en el momento que quiera y en el lugar que quiera, no precisamos estar todos juntos, y va a tener una versión sistemática, ordenada, y sobre todo, al final va a tener una bibliografía que les permite profundizar cualquiera de los aspectos del tema que les interese. El material es el... Para ir entrando en el tema de hoy, como ustedes saben, este curso de economía política tiene 4 reuniones. La primera estuvo a cargo de Bruno Giometti sobre las categorías básicas del materialismo histórico, del materialismo político, del marxismo. Y en la segunda reunión me invitaron a presentar el capitalismo contemporáneo, una primera parte, ya que en la próxima reunión Pablo da Rocha va a presentar una segunda parte. Y finalmente Rodrigo Alonso va a tratar el tema sobre las particularidades del Uruguay dentro de ese escenario global. Entonces, la reunión de hoy tendría 4 partes. La primera es comenzar por el principio o el comienzo del siglo XX, en el cual Lenin publica un artículo que ya cumplió 101 años, en el al que llamó el imperialismo fase superior y última del capitalismo. Y en ese trabajo Lenin sintetiza, incorpora aportes de diversos autores
que compartían básicamente el enfoque y tenían matices, como Hilferding, Rosa Luxemburgo, Bukharin. Antes de publicar su trabajo, Lenin escribió el prólogo a un trabajo de Bukharin sobre el imperialismo. Y también se sabe que para publicar ese trabajo, que tiene unas 50 páginas, Lenin dejó 400 páginas de anotaciones sobre todo lo que había leído para tener un panorama muy amplio, muy profundo de la sociedad, la economía, la política y la guerra de su época. Entonces creo que el trabajo de Lenin es un punto de partida imprescindible y vamos a presentar algunos de sus principales aspectos. Pero han pasado 100 años, entonces podemos pasar a un segundo punto, que si vimos primero cuáles son las características, o lo que me pareció más importante del aporte de Lenin, en qué medida esas características del funcionamiento del capitalismo, esa fase imperialista, en qué medida estaban vigentes a principios del siglo XXI. Y luego de presentar esa discusión, pasaríamos a un tercer punto, que es, bueno, además de discutir si tienen vigencia o no las características del imperialismo que identificó Lenin, si encontramos otros fenómenos que no estaban previstos a principios del siglo XX y que a principios del siglo XXI pueden tener relevancia, importancia, significación como componentes que se agregan a ese capitalismo imperialista del siglo XXI o contemporáneo. Y por último, trataríamos de focalizar y dar algún análisis un poco más detallado, más profundo, de los países dependientes que, como veremos, son un componente del imperialismo entendido como un sistema de relaciones de dominación en el cual hay países imperialistas dominantes y países dependientes o dominados. Esas serían las 4 grandes partes de esta exposición, y probablemente estos temas para muchos de ustedes no son nuevos, ya han transitado parcial o totalmente sobre estos temas, de modo que en cualquier momento que quieran aportar, consolidar, agregar o discrepar sobre lo que se está diciendo, las intervenciones serán muy bienvenidas. ¿Algún comentario? Seguimos adelante. Pasamos al punto 1, entonces. Ese comienzo imprescindible, inevitable, que es el trabajo de Lenin sobre el imperialismo. Y leyendo ese trabajo nos encontramos con que Lenin propone 3 definiciones del imperialismo como una nueva fase del capitalismo. ¿Y por qué nueva fase? Porque si leemos El Capital, obra cumbre, digamos, de la literatura económica, social y política, que hasta hoy nos orienta nuestro análisis y nuestra actividad, si leemos El Capital, nos vamos a encontrar con que el análisis que hace Marx es de un capitalismo que está surgiendo, un capitalismo industrial, un capitalismo productivo, un capitalismo de competencia, donde él anuncia que, si bien en su época observa que hay numerosas empresas que producen los mismos bienes, que la competencia necesariamente va a llevar a que la mayoría se funda, desaparezca, entonces el capital se vaya centralizando,
si bien Marx lo anuncia y lo plantea como tendencia, su análisis, basado en la observación del capitalismo de su entorno, el capitalismo que él era contemporáneo, está referido sobre todo a capitales en forma de pequeñas empresas o medianas que compiten. Entonces Lenin le llama, habla de que el capitalismo ingresó en una nueva fase y agrega como una primera definición: si tuviera que definir al capitalismo en su nueva fase en forma sintética por su rasgo esencial, diría que el imperialismo es el capitalismo monopolista, es decir, un capitalismo donde ya esa tendencia que anunciaba Marx a la centralización y concentración del capital, a que esas pequeñas empresas medianas que competían fueran desapareciendo, fagocitándose unas a otras, y que iban a quedar productores dominantes en cada uno de los bienes. Esa es la idea de monopolio. Hay un productor de un bien, de un producto, que es el único o es el dominante. Es tan grande, tan importante, tiene tanta importancia relativa, un porcentaje tan alto de ese bien que se produce, que es el que condiciona el funcionamiento de ese mercado y en última instancia el que fija los precios de los bienes que produce. Entonces esa es la primera definición que nos da Lenin. Es decir, si tuviera que definir sintéticamente, diría que es el capitalismo en su fase monopolística o monopólica, con esa idea de que ya avanzó la centralización y la concentración del capital. Una segunda definición ingresa a una descripción más detallada de lo que llama los rasgos económicos del capitalismo. Entonces, a esta primera idea básica del monopolio, de la concentración de la producción, de la concentración del capital, le agrega otros 4 rasgos. El segundo es que ese capital productivo, básicamente ese capital industrial, se fusionó con el capital bancario, con el capital de préstamo, con el capital en dinero. O sea, los bancos que reciben depósitos, además de dar créditos o principalmente, utilizan ese dinero, esos depósitos que recogen, para comprar acciones de empresas, de industrias, y así se va fusionando el capital industrial con el capital bancario y da lugar a una forma nueva y más poderosa de capital, el capital financiero, y Lenin habla de los propietarios de este capital como una oligarquía financiera. El tercer rasgo que agrega es la exportación de capital. Hay un grupo reducido de países europeos, básicamente Inglaterra, Alemania, Francia, principalmente, en menor medida los Países Bajos, España, Portugal, Italia, pero en una medida mucho menor, sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra, que países en los cuales la acumulación de capital, la acumulación de plusvalía es tan grande que no encuentra suficientes oportunidades de colocación, de inversión, de acumulación. Entonces se hace necesario exportar ese capital, buscar nuevos destinos en el resto del mundo, en otros países, no en el país en que ese capital se origina, en que esa plusvalía se genera y el capitalista, la clase dominante, la burguesía, lo puede acumular. Entonces esa exportación de capital al resto del mundo, hacia los países
que no tienen esa acumulación de capital, que no tienen ese desarrollo capitalista, va a permitir también controlar las fuentes de materias primas y de producción de alimentos. Un cuarto rasgo económico es la idea de que ha comenzado el reparto del mundo entre las grandes empresas, entre asociaciones de empresas, entre monopolios, trusts, sindicatos, carteles, distintas formas en las cuales los capitales, los grandes capitales se relacionan, se asocian y empiezan a repartirse el mundo. Algunos operar en ciertas regiones, otros en otras. Y un quinto rasgo sería que ha finalizado el reparto político del mundo. Ya todo el territorio mundial ha sido repartido entre estas grandes potencias que han llegado a un acuerdo sobre qué colonias iba a tener cada una de ellas, tanto en Asia, en África y en menor medida en América Latina, donde se instalaron o donde fueron dominadas, transformados en colonias, distintas regiones, sobre todo de Asia y África, en algunos lugares, principalmente por Inglaterra, en segundo lugar por Francia, pero también por Alemania, por Italia, por los Países Bajos, por España, por Portugal. En proporción a la acumulación de capital, los países más poderosos tenían un mayor número y un mayor territorio colonizado, y los países menos poderosos tenían un menor número y un menor territorio colonizado. Estos serían los 5 rasgos económicos que le encuentra o que le parecen relevantes a Lenin sobre el funcionamiento del capitalismo a principios del siglo XX, ¿no?, cuando escribe su trabajo en el año 1917. Y da una tercera definición, que es por lo que llama el lugar histórico del capitalismo, que el imperialismo se puede caracterizar como el capitalismo agonizante y parasitario. Parasitario porque las clases dominantes de un reducido grupo de países que habían iniciado primero la acumulación de capital, que habían iniciado la exportación de esos capitales, que se habían repartido el mundo, que habían colonizado a la mayor parte se nos complicó la fecha. Sí, gracias. Esos países, básicamente Inglaterra, Alemania, Francia, se habían convertido en países rentistas, en países que vivían de la plusvalía que extraían de sus colonias. Ya no había estímulo para acumular capital como obligaba la competencia, ya los ingresos, la plusvalía se podía obtener de las colonias. Entonces este reducido número de países, esta reducida clase dominante, esta reducida parte de la población mundial, cumplía o tenía un carácter parasitario porque vivía básicamente del trabajo y de la plusvalía generada en el resto del mundo. Y en este sistema de relaciones de dominación políticas, económicas,
militares, en este sistema de relaciones internacionales de dominación, donde una clase dominante en estos países se transformaba en clase dominante en el resto del mundo, en esta situación, en este sistema de relaciones internacionales de dominación, Lenin nos habla de que así como existen los países imperialistas y los países coloniales, las colonias, los países colonizados, los países en los cuales las potencias imperialistas habían instalado un gobierno que los representaba, o sea, países que no tenían autonomía política, así como, dice Lenin, existen en este sistema de relaciones internacionales los países imperialistas y los países coloniales, existe un tercer grupo de países que son formalmente autónomos, que tienen sus propios gobiernos, pero que son países dependientes, porque las decisiones de sus gobiernos están condicionadas, él habla, por una maraña de relaciones diplomáticas y financieras en las cuales la deuda externa de estos países era un instrumento fundamental. Y en su trabajo cita como ejemplo el caso de Argentina, diciendo que se puede suponer que el gobierno de la Argentina a principios del siglo XX no podía tener autonomía con la gigantesca deuda que tenía con la banca inglesa, básicamente, la Baring Brothers. Entonces, o sea, podemos suponer que las relaciones entre esta deuda, esta banca y el gobierno argentino son relaciones de dependencia, o sea que las decisiones del gobierno están condicionadas. Es todo un periodo del siglo XX en el cual en América Latina la mayor parte de las regiones tienen autonomía política, gobiernos elegidos por los propios países, durante largos periodos dictaduras, pero no tienen un carácter de colonias. Pero al mismo tiempo, sobre todo en el Río de la Plata, percibimos cómo la exportación de capital de Gran Bretaña, que viene a instalar los frigoríficos, y para que esos frigoríficos funcionen como exportadores de productos hacia Inglaterra, se precisa el ferrocarril, y se arma entonces ese sistema de inversiones extranjeras en los frigoríficos, en el ferrocarril, que son la forma particular en que la independencia asume tanto en Argentina como en Uruguay, y esos capitales condicionan las decisiones de los gobiernos. En el caso uruguayo también ingresaron a otras actividades en capital extranjero, como el telégrafo, el agua potable, el saneamiento, los seguros, las hipotecas, y es conocido las presiones que hicieron las embajadas de Francia y de Inglaterra cuando José Valle y Ordóñez le dio al Banco de Seguros el monopolio de los seguros en el Uruguay y le dio al Banco Hipotecario el monopolio de las hipotecas en el Uruguay, y creó también el Banco República, encargado de la emisión de la moneda, de dar créditos para que el crédito llegara a todos los capitales pequeños y medianos y los pequeños y medianos productores agropecuarios. Es decir, hubo en esa época, principios del siglo XX, en el Uruguay, una verdadera nacionalización de la banca, que no tuvo este nombre, pero en los lugares donde estaba la plata se instalaron bancos con monopolios públicos. Eso se perdió durante, sobre todo en los años 90, cuando había la ola neoliberal
neoliberal de privatizar, de regular, y no se ha recuperado, ¿no? Hoy el Banco de Seguros compite con aseguradoras privadas, el banco hipotecario compite con créditos hipotecarios de las empresas privadas, y el Banco República compite tanto en la captación de depósitos como en la colocación de créditos, también con la emisión de tarjetas y otros servicios, con la banca privada. Pero podemos decir que estos son verdaderos entes testigos. O sea que la presencia del banco hipotecario regula el mercado, y si el banco hipotecario da crédito con una determinada tasa de interés, la banca privada no se puede alejar de esa tasa de interés, porque si no se quedaría sin clientes. Entonces esa presencia no tiene el monopolio, pero como ente testigo regula y controla que los intereses no se vayan al nivel que lo quieran fijar la banca privada. Lo mismo ocurre con los seguros, o lo mismo ocurre con la FAP República, o lo mismo ocurre con Antel Móvil, todos entes testigos que no tienen el monopolio de esas actividades, pero que su presencia está poniendo un freno, un límite a la capacidad de fijar precios, de fijar tasas de interés que tienen, o de fijar comisiones que tiene el capital. Lo que nos importaba rescatar entonces de este esquema de Lenin es esa idea original de su trabajo de 1917, de decir, hay países que formalmente son autónomos, que eligen sus propios gobiernos, pero que están condicionados por relaciones diplomáticas, por relaciones financieras, sobre todo la deuda externa de estos países como instrumento. Y aunque Lenin no lo menciona a principios del siglo XX, nosotros sabemos que en el transcurso del siglo XX también se usó en América Latina el uso de las invasiones militares, ¿no? El apoyo al destituir el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, la invasión a Santo Domingo, la invasión en República Dominicana, la invasión en Grenada, el hostigamiento al gobierno de Allende con actividades no reconocidas, las actividades de la CIA, y nosotros conocemos como la forma más cruel de esta forma de intervención militar, cuando lo financiero, lo político y lo ideológico no alcanza, que fue el Plan Cóndor, ¿no? Hoy asumido como un plan coordinado e impulsado por el imperialismo en estos países del Cono Sur. Es decir, que conocemos y sentimos en la experiencia de los países latinoamericanos, de lo que todos conocemos como hechos políticos impactantes, que cuando no alcanza con la dominación financiera, las presiones diplomáticas, la dominación ideológica, entonces se ha usado la fuerza, como lo utilizó Inglaterra para instalarse en la India, o los belgas para instalarse en el Congo y después destituir, darle el golpe y asesinar a Patricio Lumumba, ¿no? Que el uso de la fuerza, el uso militar, también está presente como uno de los recursos de la dominación imperialista. ¿Algún comentario? ¿No? Entonces esa es la idea que nos propuso Lenin hace exactamente 101 años, donde, como les decía, nos presenta en su trabajo tres
aproximaciones a la definición de imperialismo. 101 años después, nos podemos preguntar si esas características del funcionamiento del capitalismo siguen vigentes o, por el contrario, desaparecieron o ya no tienen importancia. Y a eso le dedicamos el segundo punto, la segunda parte de esta reunión, de su trabajo. Retomemos uno por uno cada uno de estos rasgos económicos y contrastemos esas caracterizaciones de hace un siglo con la información que disponemos a principios del siglo XXI. Entonces, empezando con la idea de la concentración de la producción y del capital, lo que se observa por observadores independientes, que no son militantes de las organizaciones marxistas, sino académicos de distinto tipo, entre ellos un francés que trabaja en los Estados Unidos, Piketty. Él hizo un trabajo de los últimos 3 siglos del capitalismo y llega a la conclusión de que la concentración del capital ha ido en aumento. Su trabajo se llama El capital en el siglo XXI, es muy famoso, se puede piratear en las páginas web o consultar en las bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas. Y también una organización preocupada por los derechos humanos como Oxfam, que anualmente publica un informe donde muestra que el número de multimillonarios, de los que poseen la mayor parte de la riqueza, es cada vez menor. O sea que un 3%